Buen día, queridos amigos de YouTube. En esta ocasión quiero compartirles un nuevo mensaje. En esta ocasión la temática que vamos a tratar es ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona pues a quien debemos amar como a nosotros mismos? Es curioso porque está escrito: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es bien interesante porque para responder a esta temática vamos a responderla tal cual la respondió Jesús, de la siguiente manera. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, es una pregunta que por lo menos en este mensaje vamos a contestarla al tenor y con el ejemplo que dio Jesús. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Y dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió del camino y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó sus heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, eh, y expresó: cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, preguntó Jesús. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces Jesús concluyó de la siguiente manera: anda entonces y haz tú lo mismo. De ese extremo vamos a analizar 3 puntos importantes con respecto del samaritano. Esta historia es bien interesante porque preámbulo a llegar a la parte del samaritano, que es la parte que nos va a enseñar una gran lección de vida, es que hay dos personas previo al samaritano. Una es el sacerdote y otra es el levita. Vamos a hablar como de estos 2 tipos de personas como 2 tipos de personas socioculturalmente diferentes, ¿sí? Sencillamente 2 tipos de personas socioculturalmente diferentes. El samaritano sería un tercero. Entonces, estamos hablando de 3 personas socioculturalmente diferentes. De esas 3, 2 de esas personas se acercan a la persona que había sido robada, golpeada y lastimada, y simplemente lo ven ahí tendido y se desvían, continúan su camino, etc. Eso es un nivel de falta de empatía bastante grande, la verdad.
Y esto es el punto de los 3 puntos que el samaritano, la verdad que enseña a través de la parábola Jesús. Número 1 es la empatía. La empatía es cuando expresa la parábola, él se compadeció. Pero ¿qué es compadecerse? ¿Qué es sentir empatía? Bueno, sentir lo que la otra persona está sintiendo. Como dirían en buen chapín, ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Quién es el prójimo? Es la pregunta base de la temática que estamos compartiendo. Bueno, el prójimo es el más próximo, el más cercano a nosotros, y eso puede ser en el día a día. Entonces, y en el día a día nosotros vamos caminando y nos topamos o nos relacionamos con un sinnúmero de personas y no necesariamente les necesitamos verlas tiradas, golpeadas, afectadas, robadas, etc. Pero la pregunta del $1,000,000, ¿de cuántas personas nos compadecemos? ¿De cuántas personas tenemos esa empatía, esa preocupación de lo que les ocurre en su día a día? Hay ocasiones en los que no hay que desarrollar toda la historia del samaritano como tal. Hay ocasiones en las que la empatía puede ser una simple sonrisa, un simple saludo, una simple palabra de bendición, y pues cada quien tendrá a bien el descubrir o el bendecir a otra persona, al prójimo, de la manera que mejor corresponda y de la manera que mejor lo necesite el prójimo. En ese sentido, el samaritano hace una primera acción, la acción de compadecerse, la acción de sentir en sí mismo lo que la otra persona está sintiendo. Y basado en ese compadecerse, en ese sentimiento, porque hay una frase que es coloquial, o sea, hay una frase que dice: trata a otras personas como quieras ser tratado tú. Entonces, y escrito está: lo que uno siembra, uno va a cosechar. Entonces, no esperes que un día llegue a tu vida un buen samaritano si tú no has sido un buen samaritano. Y si llega, es por obra y amor y misericordia de Dios. La verdad que en mi vida agradezco a Dios porque siempre han habido buenos samaritanos en diversas áreas de mi vida. Recientemente estaba viviendo una etapa bien difícil y tenía un amigo que tenía 15 años de no ver. 15 años. Y es increíble cómo este amigo que tenía 15 años de no ver, Dios le pone en su corazón bendecirme de una manera muy, muy especial. Y de hecho él vive como a 1:30 de acá. Él viene hasta este lugar y iniciamos conversando, nos pusimos al día de tantas cosas después de tanto tiempo de no vernos. Y de último me dice: mira, Douglas, Dios me puso en mi corazón bendecirte, no te molesta si lo hago. Y yo, por favor, no, de ninguna manera, adelante. Y increíble porque Dios toca mi corazón y me da una enseñanza bien grande. Hay muchos momentos en los que nosotros como seres humanos esperamos la bendición o que la bendición de Dios venga de personas a las cuales nosotros hemos bendecido. Sin duda, creo que todos hemos bendecido personas de una u otra manera, ¿no? Con palabra, económica, de mil maneras. Pero el problema de los seres humanos es que a veces esperamos esa bendición en forma recíproca y no necesariamente es así, y entre más pensemos que es así es cuando menos va a ocurrir de esa manera. La verdad que una de las cosas
más claras que me ha quedado recientemente con tanta situación que me ha tocado vivir, es que la bendición de Dios no llega en la forma ni en la manera que nosotros como seres humanos esperamos. A ese mi amigo que fue un buen samaritano le doy las gracias. Dios te bendiga, mi brother. Él sabe de quién estoy hablando, y de verdad, después de 15 años que venga una bendición así, es algo que solo Dios te pudo haber puesto en tu corazón, porque muchas personas han estado cerca de mí, muchas personas de quienes yo había bendecido o quienes hubiera esperado un apoyo de alguna manera, no lo hicieron, y no lo hicieron porque Dios no les puso en su corazón, y punto, ¿sí? Es una manera que Dios trata de enseñarnos a nosotros cómo obra Dios, porque nosotros no le vamos a decir a Dios cómo obre Él, así de sencillo, ¿sí? Dios obra en maneras diferentes, en maneras en las cuales nuestra mente no comprende, y así es Dios, punto. Bueno, en lo concreto, volviendo a la temática, los 3 puntos del buen samaritano. El primero, la empatía, que ya lo hablamos. Vamos a pasar al segundo, que es en el momento en el que Él se acerca y le cura. Esto es bien importante porque para tener esa empatía, tú puedes ver a una persona, tú puedes tener una conexión y puedes sentir lo que el otro está sintiendo. Pero para verdaderamente tener una empatía real, tienes que acercarte. Y en ese acercarte vas a experimentar cosas diferentes. Como por ejemplo, yo les quiero compartir una anécdota que Dios me permitió en un momento cuando entré a un penal por trabajo. Entro a ese penal y habían reos de alta peligrosidad en una celda de aislamiento total, y uno de ellos se me acerca, se acerca a la reja y me habla y me dice, traducido al español, porque él utilizó su propio lenguaje, me dice, tú tomas, fumas, usas marihuana, droga, cocaína, no sé, cualquier tipo de alucinógeno que pueda existir. Y yo le digo, no, soy cristiano. Él me dice, ¿a qué iglesia vas? Y yo le digo, a la iglesia en la que me congregaba, y me dice él, ya no vas, me dice. Y yo le digo, no, por situaciones de la vida hoy me congrego en otra, no es que no me congregue, le digo yo. Y viene él y me hace una pregunta bien interesante, me dice, ¿cuál es? Primero me dice, ¿has leído la Biblia? Le digo, sí la he leído. Y de ahí, hoy por cierto, paréntesis, este tipo, para ser marero y reo de alta peligrosidad, era una persona muy inteligente, sus preguntas eran muy concretas, muy afinadas, y yo no sé si lo estaba usando Dios o el diablo, pero alguien lo estaba usando para llegar a mi persona. Era Dios el que tenía un propósito para él, y al final les voy a concluir por qué. Entonces me hace esta serie de cuestionamientos, de las que continúa era, ¿has leído la Biblia? Sí. Y me dice él, ¿cuál es tu parte favorita de la Biblia? Mi respuesta pues es una de mis partes favoritas de la Biblia, no necesariamente la más favorita de la Biblia, pero vengo yo y le digo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. Y en ese momento yo ya sabía que la presencia de Dios estaba alrededor mío, y le digo yo una palabra muy específica para él. Me acerco a él y con este dedo le toco su corazón y le digo, y Dios te dice que aunque la que te trajo al mundo
se olvidare de ti, Él nunca se olvidará de ti. Y en ese momento, Él me dice, usted tiene una presencia diferente, me dice. Y llama al jefe de los reos de alta peligrosidad. Llega un tipo con tatuajes por todos lados, y me pasa algo bien interesante. Me dice ya el jefe de los mareros de alta peligrosidad que estaban ahí en aislamiento, me dice, ¿puedo orar por usted? Me dice. Yo la verdad no sabía qué decir, rápidamente le pregunto a Dios y bueno, le dije, sí, por favor. Y créanme cuando les digo que ese reo de alta peligrosidad, ese marero que no tengo ni idea por qué razón estaba ahí, por nada bueno imagino, eh, oró por mí mejor que muchas personas en iglesias, ¿sí? Mejor que muchas personas en la iglesia. Yo, cuando él finalizó la oración, solo le dije, yo recibo tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Así concluyó la oración. Cuando tuvimos este intercambio con estas personas que los veo, tuve la empatía con ellos, tuvimos ese diálogo, tuvimos ese intercambio de palabras y de estrechar manos, yo les confieso algo. En mi corazón pude sentir la tristeza en el alma de esas personas que estaban en ese lugar. Y me dirán, es obvio, están en aislamiento, son reos. Sí, pero no es lo mismo verlo y pensarlo a sentirlo. Fue un desgaste emocional terrible, solo de recordarme, la verdad que me afecta un poco, pero yo sabía que la presencia de Dios me había cubierto. El problema es que cuando yo voy saliendo del penal, en el momento que puse mis 2 pies fuera del penal, en ese momento como que Dios me quita la armadura que tenía o la protección, por así decirlo, y regreso a la versión humana 100%, por así decirlo, ¿no? Es parafraseando simplemente lo ocurrido, y casi me desmayo porque cuando te acercas, cuando tienes esa conexión, esa empatía con otros seres humanos, tú puedes sentir el dolor, la tristeza que hay en el alma de otras personas, y en ese momento y a esa hora yo espero que tú que me estás escuchando puedas ser de bendición para esas personas. Hay momentos en los que uno puede bendecir con dinero o con recursos. Hay momentos en los que uno puede bendecir con palabras. Este canal de hecho fue creado para bendecir a otros con mensajes, ¿sí? Y ahí sí que, como dijo Pedro en algún momento en la Biblia, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ese es un buen tema para nosotros los seres humanos, ¿no? Si no tienes plata ni oro, busca qué tienes, pero compártelo. Porque escrito está que lo que de gracia recibes, de gracia debes otorgarlo. ¿Sí? Y para no alargarnos, vamos al punto número 3. El buen samaritano lo lleva a un alojamiento, lo que sería hoy un hotel, lo cuida y todavía tiene no sé, el extremo, el ir más allá
de decirle al dueño del hotel, le dice, mira, aquí hay 2 monedas de plata, cuida de él, y si gastas más, yo regreso y te lo pago. ¡Wow! A mí este tipo de cosas me vuelan la cabeza porque digo yo, ¿cuántas veces nosotros, o hemos necesitado un buen samaritano, y 2, cuántas veces nosotros habremos sido buenos samaritanos? Y vamos a ir más allá con las preguntas. ¿Cuántas veces alguien ha pasado cerca de nosotros cuando nosotros necesitamos de un buen samaritano? Y simplemente, como el sacerdote o el levita, se ha ido. ¿Cuántas veces habremos sido nosotros los que hemos pasado cerca de una persona, la habremos visto en su necesidad y simplemente nos habremos ido? Pero pensemos positivo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado cerca de una persona, le hemos visto, nos hemos acercado y hemos sido el buen samaritano para esa persona? Como te digo, no se necesita de recursos, a veces es palabras. Hay miles de maneras de bendecir a otros. ¿Estamos en tiempos de crisis actualmente? Sí. Sí. Hoy es un buen día para que vayamos y seamos buenos samaritanos para otras personas. Y como les digo, las 2 conexiones que hice, ¿no? Tal vez, como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y como les dije, son 2 palabras que están escritas, porque lo que de gracia has recibido, de gracia debes otorgarlo. Jesús cierra la parábola preguntándole al experto en la ley que quién era el prójimo. Y el experto en la ley le dice, el que se compadeció de él, o sea, el buen samaritano. Entonces Jesús simplemente le ordena algo, y esta es una orden para todos nosotros. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, vayamos nosotros, ¿sí? Como una orden, un ordenamiento de parte de Dios para nuestras vidas, para que el día de hoy empecemos a ser de bendición para otros. ¿Quiénes? Bueno, no vayamos tan lejos. Iniciemos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. A veces es una llamada para decir, brother, que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Un texto. Hoy en día hay miles de maneras de expresar palabras de bendición para otros, pero no te olvides de tener esa empatía y de acercarte a las personas cuando más lo necesitan. Y aclaro, el buen samaritano no conocía, era un extraño a la persona que ayudó. Eran extraños ambos, eran extraños recíprocamente, ¿sí? Mi amigo, el que vino a ser de bendición para mi vida recientemente, teníamos 15 años de no vernos, pero igual nos conocíamos, éramos amigos, ¿sí? Pero en la parábola de Jesús eran 2 personas
que eran completamente extrañas el uno para el otro. Y sin embargo, fue uno de ellos de bendición en cumplimiento de la ley, que es amar al prójimo como a ti mismo. Yo los invito, amigos, y con esto cierro el mensaje. El día de hoy iniciemos a amar a Dios sobre todas las cosas, pero amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendiciones en este día. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Y aprovechando que están en el canal de YouTube, por favor, suscríbanse al canal si quieren estar al pendiente de nuevos mensajes. Que tengan un muy buen día. Bendiciones.